Academia Preuniversitaria UNARUCI, la mejor opción para tu preparación. Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a desarrollar la semana número 5 del curso de Geometría del ciclo virtual ADUNI 2020. Vamos a desarrollar el capítulo de triángulos. Ya hemos definido previamente el triángulo como la figura geométrica plana formada por tres lados y al mismo tiempo por tres ángulos interiores. Pero de las propiedades más importantes que se cumplen es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados sexagesimales, mientras que la suma de sus ángulos exteriores equivale a 360 grados sexagesimales. Y aquí quiero aclararte algo, es que se obtiene el ángulo exterior de un triángulo simplemente a un lado, lo hacemos más grande del necesario para formar el triángulo, y del vértice común con el otro lado se va a formar, por lo tanto, el ángulo exterior. ¿Sí? De esa manera, por ejemplo, ahora veamos esta línea roja, es parte del lado de mi triángulo, incluso hay un pedacito de más que no lo necesito para el triángulo, pero sí para formar mi ángulo exterior con el siguiente lado, que es este azul, ¿no? Y incluso le he hecho un pedacito más grande para que puedas diferenciar lo que son los ángulos exteriores. Estos ángulos tienen una suma total de 360 grados en cualquier figura geométrica. Incluso en los cuadriláteros, no importa el tipo de cuadrilátero, o los pentágonos, sin importar si es regular o si no es regular, para cualquier figura geométrica, no importa la cantidad de lados, siempre se está cumpliendo que la medida de sus ángulos exteriores nos va a dar 360 grados sexagesimales. También tienes que recordar en los teoremas que vamos a emplear, estos teoremas adicionales, ¿no? Las fórmulas más importantes. La llamada corbatita, michi o mariposita, en la que nos dice que como son estos dos ángulos opuestos por el vértice y tienen la misma medida, alfa con beta, tita con omega, cuando se sumen entre ellos tienen que tener las mismas medidas, ¿no? Esto es un cuadrilátero en sí, ¿no? Y aquí se cumple que alfa más beta es igual a tita más omega. Hay que tenerlo presente. También esta propiedad es muy útil. Esta otra la conocemos como pescadito, ¿no? El ángulo alfa opuesto a beta, interiores en el cuadrilátero, es igual a la suma de los ángulos de estas alitas, ¿no? Alfa con omega. Esta última es la llamada propiedad del boomerang. Nos dice que la suma de las tres puntas, alfa, beta y tita, nos va a dar el ángulo exterior de nuestro boomerang, que es X. Bueno, ya te había dicho antes que los triángulos se van a clasificar de tres formas. Según la medida de sus ángulos, tenemos un tipo de triángulo llamado rectángulo, en el que se cumple que va a existir un ángulo de 90 grados. Los lados que forman ese ángulo de 90 grados se llaman catetos, ¿sí? Beta aquí, por ejemplo, mide 90 grados. Habíamos visto el triángulo isósceles, pero este es según la clasificación de la medida de sus lados. Decimos que es isósceles porque tiene dos lados iguales. Y al igual que el triángulo equilátero, que también es clasificación según la medida de sus lados, recuerda que en ambos casos, si de dos lados iguales, cuando yo trazo la altura, esta altura, ¿no? Que siempre llega formando 90 grados, ¿sí? Ojo, que cuando tengo dos lados y del vértice que une dos lados iguales, aquí representados en color rojo, cuando trazo la altura, esta altura es al mismo tiempo mediana para ambos casos y es al mismo tiempo bisectriz para ambos casos, ¿no? Por ejemplo, en este caso en 60 grados, lo va a dividir en 30 grados y en 30 grados. Ahora, eso solo ocurre cuando los lados son iguales, ¿no? En ambos casos los lados rojos miden lo mismo. Pero el isósceles tiene la característica que hay un lado desigual, que en esta parte es acá abajo la base, ¿no? ¿Qué pasa si yo trazo la altura, pero desde un lado que une A con la longitud B? Bueno, esta altura va a llegar formando 90 grados, pero ya no va a ser mediana. Esto solo se va a cumplir para aquella altura trazada de un vértice que une
los dos lados iguales. En el caso de los triángulos equiláteros, como los tres lados miden lo mismo, cualquiera de sus tres alturas, por ejemplo esta, es al mismo tiempo mediana, bisectriz o mediatriz. ¿Ya? Eso se cumple en los triángulos equiláteros. En el ejercicio 1 de la práctica dirigida nos piden calcular el valor de x. Bueno, x lo tenemos acá afuera. Lo que podemos hacer es completar ángulos. ¿Sí? A ver, veamos. Y tenemos que observar que este ángulo θ es la suma de 40 grados con este ángulo que está faltando. ¿Sí? En esta parte. Ahora, chicos, si yo ya tengo 40, ¿cuánto tiene que medir este ángulo para que cuando se sume con el 40 me dé θ? Efectivamente, tiene que ser θ menos 40 grados. ¿Sí? Porque ahí se van a eliminar los 40 y me da el ángulo exterior, que es θ. Dicho de otra forma, el ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes de nuestro triángulo. Por lo tanto, este ángulo inferior va a medir 40 grados. Por supuesto que mide 40, ¿no? Porque 40 grados con θ menos 40 me va a dar θ. Opuesto por el vértice, este ángulo mide x. Chicos, pero si yo tengo 40 grados y 35, ambos me suman 75 grados. Y en el triángulo ABC se supone que los tres ángulos interiores deben sumar 180. Como consecuencia, este ángulo tendrá que ser 105 grados para completar 180, y esa es la medida del valor de x. Alternativa E. Ejercicio 2. En el instante que se muestra, Juan intenta hacer pasar una escalera por una entrada de 3 metros de alto. Calcule el menor valor entero que podría tener la longitud de dicha escalera. Bueno, la entrada es de 3 metros de alto. Entonces ya tengo este dato. Esto mide 3 metros, porque eso es lo que nos dicen, ¿cierto? Mide 3 metros de alto. Pero podemos observar que esta escalera, ¿sí? Y lo voy a hacer con rojo, está topando con el vértice de la puerta. Se sobreentiende que la pared es perpendicular a la base, ¿no? Entonces, asumiendo esto, podemos decir que la longitud de mi escalera va a ser mayor a 3 metros. Y eso es una propiedad, ¿sí? Porque a nosotros nos piden calcule el menor valor entero que podría tener la longitud de la escalera. Se supone que la longitud de mi escalera, siempre la hipotenusa en cualquier triángulo, va a ser mayor que cualquiera de sus lados. En este caso la longitud es mayor que 3 metros. Y los números enteros mayores de 3 que podemos encontrar serían, tenemos varios, ¿no? ¿Sí? Podría ser el 4 enteros, ¿no? El 5, el 6, y esto continúa. Pero como solo nos piden el menor valor entero, la respuesta sería 4 metros. En el gráfico dice el ejercicio 3, calcule θ si A más B más C más D es 340 grados hexagesimales. Ya. Nos dan la suma de A más B más C más D. Podríamos calcular por boomerang este ángulo exterior, ¿no? ¿Sí? Este angulito, sabemos todo que es la suma de θ más D más C. θ más D más C. Ahora, ustedes recuerden la propiedad que nos dice lo siguiente, ¿no? O sea, si yo tengo un triángulo cualquiera, ¿ya? Vamos a trazarlo ahí. Y en ese triángulo, yo tengo este ángulo que mide A y este otro que mide B. Este ángulo θ se cumple que cuando sumes A con B vas a obtener 180 grados más θ. Como yo solo quiero θ, el 180 grados tiene que pasar a restar. Entonces, esto es lo que yo voy a reemplazar aquí. Esto es A más B menos 180 grados sexagesimal. Con esa información ya podemos resolver el problema. Porque se supone que cuando sumes, obviamente, ABCD es un cuadrilátero. Y todos sabemos que la suma de ángulos en un cuadrilátero es 360 grados. ¿Sí? 360 grados. A ver, lo igualamos a 360. Decimos, aquí tengo 2 θ. Luego el vértice B es A más B menos 180 grados. Tengo que borrar esto. ¿Sí? Menos 180 grados. Luego sigue el vértice C, que es θ, y el vértice D, que es θ más D más C. Entonces no hay por qué preocuparnos, porque ya sabemos a cuánto equivale la suma
de A más B más C, ¿no? Voy a primero sumar los titas. 2 titas más 2 titas hacen un total de 4 titas. Recuerden que la suma total es de 360 grados. Y tengo A más B más C más D. A más B más C más D. Y este 180 negativo lo paso a positivo. Ahora, chicos, esta suma de A más B más C más D ya lo conocemos, entonces no hay por qué temer. Ya está, ya lo tenemos vencido el ejercicio. Esto equivale a 4 veces θ más A más B más C más D, que es 340 grados, y acá tenemos 540 grados sexagesimales. Ese 340 yo lo voy a pasar al otro lado a dividir, ¿sí? A restar, perdón. 340 y me quedaría por aquí 220 grados es igual a 4 θ. Claro, si multiplicamos, 4 por 5 es 20, 4 por 5 es 20, más 2, 22. 55 grados sexagesimales. Ejercicio 4. En el gráfico se observa una escalera tipo tijera, en la que se cumple que el segmento CD tiene la misma longitud que CE. ¿Ya? Ahí puedo trazar un triángulo isósceles. Aquí hay un dato implícito. Se sobreentiende que si es una escalera, las escaleras tienen las patas del mismo tamaño. Por lo tanto, estas líneas azules que corresponden a las patas deben de medir lo mismo. Así que puedo decir, en un primer paso, que el triángulo, vamos a ponerle vértices, para que te ubiques, ¿sí? Ah, ya tiene sus vértices. Podemos decir que el triángulo CFE es isósceles. Si es isósceles, se estaría cumpliendo que el ángulo C con el ángulo E miden lo mismo. O sea, todo el ángulo C, o sea, todo este grande, incluido el X, con el ángulo E miden lo mismo. Y eso lo voy a escribir acá. El ángulo C con el ángulo E miden lo mismo, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cuánto es esa medida? Como arriba ya tengo 40, me estaría faltando 140 en dos partes iguales, lo cual corresponde a 70 grados. Chicos, como todo esto es 70 grados, le quito X y aquí me quedaría 70 grados menos X. Ahora, como segundo paso, yo diré que el triángulo SD, ¿no? El triángulo CDE, que es lo mismo, también es isósceles, porque ya el ejercicio nos menciona que tiene dos lados iguales. Entonces, de igual forma, el ángulo E tiene que ser igual al ángulo D, ¿sí? Y este tiene que ser 70 grados porque el ángulo D mide 70, el ángulo E mide 70. Ahora lo hemos reducido el ejercicio a algo sencillo. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Simplemente sumar los tres ángulos interiores. Sabemos que la suma de medidas de los tres ángulos interiores es 180 grados. 70 grados menos X, 70 grados, 70 igual a 180. ¿Qué puedo decir? 70 más 70, tengo 370, serían 210 grados. Esos 210 se restan con el 180, con lo cual me quedaría 30 grados. Y el X negativo pasa al otro lado a positivo. X mide 30 grados sexagesimales. Ejercicio 5. A partir del gráfico calcule la suma del mayor y menor valor entero que puede tomar X. Este ejercicio va para existencia del triángulo. Nosotros sabemos por existencia que ninguno de mis lados va a ser, cualquiera de mis lados es mayor que la diferencia, pero menor que la suma de los otros dos. Entonces, con eso yo puedo obtener qué valores son los que puede asumir mi variable o mi lado en análisis. Por ejemplo, X debe ser mayor que la diferencia de 6,4, pero menor que la suma. Por lo tanto, X es mayor que 2 y menor que 10. ¿Qué valores se encuentran entre 2 y 10 que sean enteros? Porque nos habla de valores enteros. Puede tomar valores decimales, sino que aquí nos piden enteros, así que solo analizo enteros. 5, 6, 7, 8 y 9. Cualquiera de estos valores los va a asumir X. Pero a mí me piden el mayor y el menor. Me piden la suma. El mayor va a ser 9 y el menor va a ser
3. Bueno, entonces ahora solo efectuamos la suma de lo que me pide. Me está pidiendo la suma del mayor valor, que es el máximo, con el mínimo valor. El máximo es 9, el mínimo es 3. La respuesta es 12. Pasamos a la práctica domiciliaria. Ejercicio 1, calcule 4 alfa. Bueno, en primer paso, yo ya sé por la teoría que mi ángulo exterior de mi triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Y entiéndase por no adyacentes aquellos ángulos que no están pegaditos, no están juntos al ángulo en cuestión. Si yo analizo 3 alfa, los adyacentes de 3 alfa, ¿cierto? Se tienen que sumar y son 80 grados con 70, lo cual me da 150. El 3 pasa a dividir al 150, alfa mide 50. Bueno, a nosotros nos están pidiendo el valor de 4 veces alfa, sería 4 veces 50. La respuesta es 200 grados sexagesimales, ¿no? Porque eso nos están pidiendo 4 veces el valor de alfa. 200. 2. Del gráfico calcule m más n y yo observo ya que son ángulos exteriores de mi triángulo, el más grande, ¿no? Vértice A, vértice B, C, D, E, F y G. ¿Cómo podemos calcular? Bueno, yo puedo determinar este ángulo. Por mariposita, entre el triángulo 1 y el triángulo 2, se supone que debe ser 30 grados, ¿no? Porque θ más 30 abajo tiene que ser la misma suma arriba. Ahora, yo puedo prolongar este lado, ¿sí? Lo estoy prolongando, y puedo determinar cuánto mide este ángulo. Este ángulo va a ser 150 grados. Y sabemos que la suma de los 3 ángulos exteriores es 360 grados. Entonces, si lo reemplazamos, diremos que m más n más 150 grados equivale a 360 grados sexagesimales, donde m más n sería 210 grados sexagesimales. Alternativa A. Ejercicio 3. Dice, calcule θ, sabiendo que el segmento AB, y lo voy a poner en rojo, mide lo mismo que BD, lo pongo en rojo también, mide lo mismo que DC. Lo ponemos en rojo. Chicos, puedo ir completando ángulos. Por ejemplo, este va a medir 36 grados porque estamos frente a un triángulo isósceles. Este ángulo va a ser la suma de los ángulos internos no adyacentes. Y el triángulo ABD también es isósceles, así que esto medirá 72 grados. 72 más 72 más θ debe darme 180 grados. Hasta aquí ya llevo 144. θ valdría 36 grados sexagesimales. Alternativa D. Ejercicio 4. Del gráfico calcule la relación entre x más y más z entre p más q. Bien, entonces, bueno, podríamos completar la figura como un triángulo uniendo este vértice, ¿sí? Entonces lo voy a terminar prolongando, digamos, hasta ahí. Lo voy a terminar uniendo. Ahí está. Ya. Ahora, yo sé que este angulito más P me da X más Y. ¿Sí? Ahora, este angulito con Z me debe de dar Q. Así que este ángulo sería Q menos Z. Porque cuando sume estos dos me da el de fuera que es Q. Y opuesto por el vértice, esto es Q menos Z. Si yo reemplazo en la ecuación que me da, a ver, veamos, ¿qué es lo que tenemos? X más Y. Sabemos que X más Y es lo mismo que Q menos Z más P. Entonces, en vez de X más Y, escribo su equivalente, que es Q menos Z más P. Q menos Z más P. ¿Sí? Ahora tengo que sumarle Z más Z. Para los que se han perdido, lo que yo estoy haciendo es, en vez de X más Y, que es esta parte, y por corbatita o michi, sé que es la suma de estos dos, precisamente esa suma es la que estoy reemplazando. Q menos Z más P. Ahí está. Y en la parte inferior tenemos P más Q. Entonces, simplemente lo dejo como P más Q. Bueno, continuamos. ¿Y qué vamos a obtener? A ver, veamos. Puedo simplificar la Z y nos estaría quedando arriba P más Q. ¿Sí? A mí nos queda P más Q. Ya vimos que nos va a dar 1, ¿verdad? Debajo
P más Q, la respuesta es 1, ¿no? Porque simplemente se dividen entre ellos mismos. 5. Calcule X si el segmento AB mide lo mismo que BC. Entonces lo graficamos. AB mide lo mismo que BC y este a su vez mide lo mismo que CD. Chicos, según el gráfico, yo puedo darme cuenta que este ángulo es 70 grados, ¿no? Es más, antes de trazar ese 70, yo puedo unirlo A con C para formar un triángulo equilátero. Es lo más conveniente, porque como arriba ya tengo 60 y los lados rojos miden lo mismo, me estaría faltando 120 que se divide en dos partes iguales, con lo cual obtenemos 60 grados por aquí, 60 grados por acá. Este ángulo es lo que le falta 60 y 20 para medir 90 grados. Y como los lados rojos miden lo mismo, entonces eso también es 10 grados. Como consecuencia, el ángulo C va a medir 160 grados. Porque los tres deben sumar 180. Ahora, tengo 160 más 60, 220. Para 360 me estaría faltando 140 grados sexagesimales. Por lo tanto, X mide 160, 140. 6. Aldo, cuando viajó a provincia, observó el siguiente paisaje. ¿Qué es esto? Estas montañas. Y recordó un ejercicio que no pudo resolver en el colegio. Ayúdelo a calcular el valor de X si la suma de alfa, beta, tita y omega es 250 grados sexagesimales. Bueno, aquí se me ocurre, podría yo trazar líneas paralelas, ¿ah? ¿Sí? Si yo trazo líneas paralelas, es una opción. Lo otro es formar los triángulos también, ¿sí? Miren, o sea, me refiero a esto. Voy a formar los triangulitos. Observan, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora voy a prolongar estos lados de mi triángulo. Así, miren. Ahí está, ahí te vas a dar cuenta mejor. Y lo voy a hacer al triángulo de color amarillo, para que te des cuenta qué propiedad es la que vamos a aplicar, ¿no? Bien, fíjate, este ángulo exterior es la suma, y también voy a calcular este, es la suma de ¿quién? De beta más alfa. Y este ángulo exterior en el triángulo de la derecha es la suma de tita con omega. ¿Y qué nos dice la propiedad? La propiedad nos dice que la suma de los tres ángulos exteriores de mi triángulo, por ejemplo, X y estos dos de acá, que serían alfa más beta más tita más omega, es 360 grados sexagesimales. Chicos, este valor yo lo conozco y es 250. Este 250 yo lo voy a pasar al otro lado a restar, quedándonos que X mide 110 grados sexagesimales. Y bueno, no hay alternativa. Yo supongo que habrán querido decir calcule el valor de X medios, ¿no? Para que pudiera salir 55. Pero bueno, no nos piden X medios, nos pide X. Yo creo que a Aldo no le salió el ejercicio, o sea, sí le salió, lo que no encontró fue la alternativa correcta. La respuesta es 110. 7. César y Anthony salen de sus casas para visitar a William. Acá está César, por aquí tenemos a Anthony, a William, y acá abajo a Anthony. Entonces César y Anthony, ellos dos, de la parte izquierda, salen a visitar a William. César hace 4 paradas cada 80 metros. Ya, César, este de acá, hace 4 paradas cada 80 metros. ¿Ya? Entonces, lo que podemos decir es que si César hace 4 paradas cada 80 metros, quiere decir que la longitud entre estos dos señores es de 320 metros. Anthony, otras 4 cada 82 metros. Entonces, Anthony hace 4 paradas cada 82 metros. ¿Sí? Vamos a escribirlo de forma inclinada para que se entienda. 4 por 82 metros. Quiere decir que esto mide 4 por 2, 8, 4 por 8, 32. 328 metros. Ya, y nos dice, ¿qué distancia hay entre la casa de César y Anthony? Entre estas dos casas, me pide la distancia. Si las avenidas Vallejo y Álamos, estas dos avenidas, las voy a poner de otro color para resaltarlas. Vallejo y Álamos son perpendiculares entre sí. Entonces, forman un ángulo de 90 grados.
Bueno, entonces simplemente tenemos que aplicar Pitágoras, ¿no? Unimos para formar nuestro triángulo pitagórico y sabemos que el cuadrado de los catetos me va a dar el cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Veamos, tenemos que los catetos son 320 y 328. No, los catetos son 320 y x. Y ojo que tiene que estar al cuadrado. La hipotenusa es 328. Bueno, yo no me voy a poner a multiplicar, ¿no? Lo que yo suelo hacer es lo siguiente. Este cuadrado pasa como índice de la raíz. ¿Ya? Eso sí está claro, ¿no? Lo voy a pasar de una vez por todas como índice de mi raíz. Yo aquí acostumbro a hacer lo siguiente, cuando tengo una multiplicación grande, empleando el teorema de Pitágoras. Este 320 pasa a restar. Yo en mi mente hago la siguiente operación, ¿no? Yo lo voy a hacer acá, en borrador, para que te des cuenta. Este 320 pasa a restar al 328, que está elevado al cuadrado, ¿no? Esta es una diferencia de cuadrados, y lo voy a hacer ahorita por única vez para que te grabes este método. Sabemos por álgebra que la diferencia de cuadrados es el producto de la diferencia y la suma de los valores, obteniendo en total 8, y acá tenemos 648. Y de esa forma es más práctica calcular la raíz cuadrada, ¿sí? Esa es una forma, ¿no? La diferencia y la suma. O si no, lo multiplicas, pues, lo efectúas y sacas la raíz cuadrada. Bueno, nosotros, ya te enseñé este método, sacarías la raíz cuadrada. Ahora, vamos a trabajar con la calculadora. A ver, vamos a ver la calculadora. Venga, por acá nuestra calculadora. Acá está. Bien. Tenemos que 328 está al cuadrado. 328 por 328. Le vamos a restar el producto de 320 al cuadrado. Y a este resultado le tenemos que sacar la raíz cuadrada. ¿Sí? Vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces, esas serían las dos formas como puedes encontrar el valor de x. Claro que en el examen de admisión no vas a tener calculadora. Entonces, yo creo que lo más conveniente es que lo hagas de esta forma. Aquí vamos a descomponer el... Por ejemplo, a ver, al 648 lo vamos a descomponer, ¿ya? Pues digamos, yo veo que tiene 6 más 4, 10, 18. Tiene novena. Yo estoy viendo que tiene novena. Entonces le saco novena. Solamente voy a trabajar con el 648 por si acaso, ¿ya? Eliminado el 8. Novena sería 9 por 7, 63. Me quedaría 1. 9 por 2, 18. Ahora creo que también tiene novena. 9 por 8, 72. Y este 8 con el 8 de acá me va a dar 8 cuadrado, ¿no? Y acá tengo 9 al cuadrado. Entonces me quedaría 8 al cuadrado por 9 al cuadrado. X mide 72. Esa es la forma como yo lo haría en el examen, ¿no? Porque no tengo calculadora. Como te dije, estoy aplicando la propiedad de la diferencia de cuadrados, la propiedad algebraica. 8. Calcule x si el triángulo MNC es equilátero. A ver, si es equilátero, se cumple que sus ángulos miden 60 grados cada uno, ¿no? Entonces, esto es 60 grados, y el de arriba tiene que ser 60 grados. En base a esto, yo ya puedo determinar este ángulo superior, ¿no? Porque este con x me da 60. Entonces, este de arriba sería 60 grados menos x. Pero hay más. AB es igual a BC. Entonces, trazamos nuestras líneas. AB es lo mismo que BC. Estamos frente a un triángulo isósceles. Entonces, diremos que este ángulo mide lo mismo que este ángulo enorme, que sería 70. Entonces, tengo 70 aquí y 70 a la izquierda sería 140. Arriba tendría que ser 40 grados para que me dé los 180 que suman los 3. Entonces, para que me dé 40, tengo 60 menos x, 40. X tendría que ser 20 grados, pues. Porque 60 menos 20 me da 40 grados sexagesimales. 9. Jorge sale de su casa para recoger a su hermano del colegio, pero antes se dirige a una tienda. Luego de recoger a su hermano, se dirige a una heladería y para finalmente llegar a su casa, como muestra el gráfico. Calcule la medida del ángulo determinado entre el recorrido inicial y final de Jorge, si la distancia de su casa a la tienda es la misma distancia que de la tienda al colegio y la misma que de la heladería a su casa. ¿Y dónde está el gráfico? Aquí está el gráfico. Bueno, hay datos importantes aquí, ¿no? Primero,
que la distancia de su casa a la tienda es la misma distancia, a ver, primero, de su casa a la tienda, que está acá arriba, ¿no? Esta distancia es la misma distancia que de la tienda al colegio, ¿ya? Es la misma distancia, ¿ya? Ahora, aquí yo ya puedo ir imaginándome un triángulo, pues, ¿no? Claro, como esto es 60 grados, esto tiene que ser 60 grados, acá tendría que ser 60 grados, y estaríamos, no solamente esta distancia son las mismas, ¿no? Sino que encontramos que esta también mide lo mismo. Pero me da más datos. Y esta distancia dice que es la misma que de la heladería a su casa. Pues acá está la heladería y ahí está su casa. Entonces ya nos dice que estos también mide lo mismo. Bueno, unimos, ya lo vamos a unir para completar nuestro triángulo. Si este ángulo mide 70 grados, este ángulo también tiene que medir 70, pues. Claro, ¿no ven que este ángulo es 70? Como consecuencia, este tendrá que ser 40 grados para completar la suma de 180 grados en un triángulo. ¿Pero qué nos ha pedido el ejercicio? Veamos, nos pide calcular la medida del ángulo determinado entre el recorrido inicial y final de Jorge. A ver, el recorrido inicial, bueno, Jorge se va, ¿a dónde dice? Dice, Jorge sale de su casa para recoger a su hermano del colegio. Pero antes del colegio se dirige a una tienda. O sea, él parte de aquí, ¿cierto? Y se va a la tienda. Se va para acá. Es el recorrido inicial. Luego de recoger a su hermano, se dirige a una heladería. ¿Ya? O sea que él de acá se fue así y luego se va a la heladería. Para finalmente llegar a su casa, como muestra este gráfico. Ah, ya. Entonces, este es el recorrido inicial y este es el recorrido final para regreso. Como consecuencia, el ángulo que nos están pidiendo es todo esto. Y la respuesta es 100 grados sexagesimales. Ejercicio 10. Según el gráfico, el segmento BC es paralelo a DE. ¿Ya? A ver. Allá. Estas líneas, chicos, estas me dice que son paralelas. Dos líneas son paralelas porque siempre tienen la misma distancia de separación entre ellas. ¿Sí? Además me dice que M menos N es 22 grados. Acá tenemos M y N. Se diferencian en 22 grados. ¿Ya? Y el segmento AD, y lo voy a poner en otro color, ¿ya? Me dice que el segmento AD, que es este, mide lo mismo que DE. Allá, mide lo mismo que esta parte de acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya aquí hay un dato que salta a la vista, ¿no? Que es este ángulo. Como estamos frente a un triángulo isósceles, AED, esto medirá 3 veces X. Ahora, como estas dos líneas son paralelas, este angulito va a medir alfa, porque es correspondiente de este alfa de acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo vimos en ángulos correspondientes. Bien, ahora sí, voy a reemplazar lo siguiente. Primero que n es la suma de alfa con 4x. Mientras que n lo va a hacer de 3x con alfa. ¿Sí? Ya lo vi. Ya lo viste tú también. Aquí simplemente vamos a restar de arriba hacia abajo. ¿Ya? Restamos. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Obviamente las alfas se van a terminar simplificando, ¿verdad? ¿Qué obtenemos? M menos n, ¿sí? M menos n es igual a x. Pero este valor yo lo conozco. 22 grados. Y este sería el valor... Ah, no me piden x, me piden alfa. Bueno, como x es 22 grados, ¿ya? ¿Cómo podríamos reemplazar? Me pide alfa. A ver, vamos a ver. Para eso, este le vamos a llamar 1 en romanos. Y ahora vamos a trabajar en un triangulito. Vamos a trabajar en el triángulo AED. Sabemos que la suma de sus tres ángulos, muy bien, debe ser 180 grados sexagesimales. Ahora, yo ya conozco cuánto es el valor de x, y es 22, ¿no? O sea, sería 6 por 22 grados más alfa es igual a 180 grados sexagesimales. Yo le voy a poner los símbolos para que no te confundas, ¿no? Esto es más, y lo hemos igualado. Aquí estoy multiplicando y lo hemos igualado. Chicos, 6 por 22, 6 por 2, 12, 6 por 132. Ese 132, pásenlo a restar al 180.
¿Cuánto nos quedaría si pasamos a restar el 132 al 180? 48, ¿no? ¿Sí? Alfa valdría 48 grados. No nos pedía X, ¿eh? Casi me había equivocado, me pide alfa. Y alfa mide 48 grados sexagesimales. Alternativa C. Bueno, solamente me queda despedirme, pero antes agradecerte por estar este tiempo aquí con nosotros. Cualquier duda o pregunta déjala abajo en los comentarios y nunca dejes de aprender. ¿Debemos ser maestros en algo? Sí, maestros en aprender. Éxitos. Academia Preuniversitaria UNARUCI. La mejor opción para tu preparación.